madre Gea, y quien se identifica más con el 666 y en este caso con el demonio como tal. Pues claro, yo ahora quiero lanzar una pregunta, en este caso a nuestro compañero Víctor, y me gustaría lanzarle esta pregunta. Si alguien, o si en alguna investigación se llegara a topar a alguien con una bruja, ¿por qué siempre se dice aquello de que no se desea o no se quiere llegar hasta ese punto? ¿Tal terror se les tiene, en este caso, a estas entidades? ¿Tan poderosas son, Víctor, compañero? Pues a ver, yo lo creo, sinceramente, vale, a mi parecer, el tema de las brujas en una investigación paranormal, sinceramente, no lo veo posible, ¿vale? Sinceramente, o sea, yo te digo, he ido también a supuestos sitios donde se decía que se te aparece una bruja, etcétera. Nunca me he topado con una. Lo que sí que podemos decir, lógicamente, es que ya en el concepto de investigación paranormal, pues mezclamos mucho el tema de la bruja directamente con el maligno. Con Ahí el demonio. está, ahí voy. ¿Vale? Ahí voy. Y por eso yo creo que si se te aparece en investigación, ya sea donde sea, da igual que sea un hospital o como si es en Zugarramurri, en Navarra, que también era una parte de España donde decía que había mucho tema de brujería, que se te apareciera, o sea, que contactaras una bruja. Yo creo que más bien contactarías con una entidad demoníaca, ¿vale? Que quizás, al igual que se puede hacer pasar por un niño, se puede hacer pasar pues por quien sea, puede decirte que es una bruja. No va, eso Misael también lo sabe perfectamente. El demonio va a engañar perfectamente. Y por eso yo creo, pero lo que es una bruja tal y como nos pensamos, lo veo difícil, sinceramente. Bueno, como decimos siempre, hay una publicidad que dice Impossible is nothing. Nada es imposible. Lógicamente, como bien dice nuestro compañero Fran González, los espíritus burlones están al acecho, y sobre todo de las almas débiles y que quieren de alguna manera comunicarse pues con el más grande que haya. Y si puede ser el diablo directamente, pues con el diablo. Y entonces, ¿qué buscan? Pues buscan, lógicamente, toparse con entidades de estas características. Yo quiero preguntarle a Misael, ¿por qué esta vinculación de la brujería con el maligno como tal? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la relación? Porque claro, todos reconocemos y sabemos que la gran mayoría de los argumentos o históricos que se han plasmado como tal, casi siempre hablan de la brujería como algo realmente que se escapa del raciocinio, que se va literalmente. Cuando después tratas con personas que lo ven desde la perspectiva propia por ancestros, porque sus propios ancestros han tenido una vinculación directa con el mundo de la brujería, y te dicen que todo lo contrario. Personas que buscan la sanación, personas que buscan ayudar al más necesitado, las antiguas médicos, inclusive se les llamaban en algunos casos, y cuando trataban en los pueblos pues de alguien que te podía curar cuando tenías un mal de ojo, lo primero que hacían era mandarte a una persona que te iba a sanar, cuando en realidad esa persona lo que tenía detrás era un don para conseguir sanar a los cuerpos de los humanos. ¿Por qué crees, Misael, que es esa relación directa entre el maligno y las brujas como tal? Bueno, en mi opinión, porque esto hay que tenerlo claro, yo creo, bueno, y también por lo que he podido leer o por lo que he podido ver, yo creo que lo que es la brujería hay que diferenciarlo de lo que es la curandería y lo que es la sanación. Es decir, hoy en día sabemos que hay muchas personas que dicen, bueno, pues que dicen dedicarse a la brujería o que son brujas o que son meigas, como se dice en gallego. Pero yo creo que había que tener muy en perspectiva o diferenciar lo que es la brujería con lo que sería pues
mujeres, porque siempre también aquí ha habido mucho machismo en este tema, y no hay que disculpar a la Iglesia porque ha sido la principal perseguidora de esta práctica, y mucho más pues en el siglo XVI, el siglo XVII, que es cuando más se practicaba toda esta persecución. Pero, Misael, ¿qué diferencia hay entre tener el don de sanar a través de en este caso pues de unas hierbas, y la bruja como tal, que en su momento era reconocida como persona que a través de ungüentos, cremas, etcétera, etcétera? También de maldiciones. No, es que la bruja como tal era maldiciones, ¿no? La bruja como tal es la mujer o el hombre, porque esto no, o el brujo, que se dedica a satisfacer a Satanás a través del sanatismo. No hay que olvidar que la brujería no deja de ser sanatismo y ocultismo, o sea, prácticamente es lo mismo, simplemente que pues hay otro tipo de prácticas o matices en las prácticas o a la manera de llevar a cabo la práctica que se sigue, pues que hay que diferenciarlo, ¿no? Pero no deja de ser sanatismo, la brujería es sanatismo desde la base. Luego se ha transgiversado mucho la palabra brujería, porque se han atribuido las prácticas de brujería porque no se entendía, o por la simple por el simple hecho de que la Iglesia, pues antiguamente también, pues está muy equivocada en muchos aspectos, y en la brujería en el que más, aparte, pues ya lo he comentado, también en el machismo. Entonces se perseguía prácticas que eran de curandería o eran de personas curanderas que se dedicaban a curar a la gente a partir de prácticas pues que en esa época no se entendían. Uh-huh. Y automáticamente se las llamaba brujas, y como la Iglesia tenía mucho poder, o tenía todo el poder en ese momento, pues por eso se las perseguía y se las difamaba y se las... Pero al final no deja de ser un San Benito. Al final no deja de ser un San Benito histórico. Pero hay que diferenciar, es importante diferenciar el hecho de que la brujería es sanatismo, o muy cerca al sanatismo o al ocultismo desde su base, porque lo que intenta es a través de rituales o de prácticas que se han visto, ya conocemos Charles Manson, es decir, mucha gente que se dedican a esto. Su base es satisfacer al maligno, a Satán, y ellos lo dicen así. Bueno, de hecho se las conoce a las brujas, y es una palabra que a mí no me gusta nada, como las perras de Satán. Cuidado, centremos el tema. Hace mucho tiempo. Centremos el tema. Hablemos de Salem, más concretamente, de Salem en cuestión. Lo que es la denuncia que estaba comentando Fran, se inició cuando, como comentaba él, 2 niñas de 9 y 11 años de edad comenzaron a sufrir convulsiones y espasmos. Entre sollozos se comenta que afirmaron haber sido embrujadas por mujeres de la localidad. Silvia, ¿podemos creernos algo de estas afirmaciones? ¿Podemos creernos algo de estas afirmaciones, compañera? A ver, yo te cuento. Cuéntame. Estas 2 niñas que tienen 9 y 11 años, que son sobrinas, son la sobrina y la hija, ¿vale? De aquí del pastor Parrish. El pastor Parrish era un comerciante venido a menos, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Era un señor que tenía tierras y tenía cultivos. Entonces estas niñas empiezan a escondidas a hacer prácticas de adivinación, ¿vale? Esto eran unas prácticas, lo que hacían era coger la yema de un huevo y ponerla en agua. Ajá. ¿Vale? Entonces, poniendo la yema en el agua, ellas, pues viendo las figuras que se formaban, pues podían adivinar el futuro. ¿Qué pasa? Que ellas en un principio acusan a la esclava, ¿vale? De que les está, que es una bruja. Que las ha embrujado, sí, sí. Pero, sin embargo, estas prácticas son prácticas europeas. No son prácticas de vudú, porque vamos a recordar que la esclava provenía de Barbados. Ajá. Donde él tenía una plantación. Correcto. Pero no era afrocaribeña, era amerindia. Amerindia. De la tribu de los arawaks.
O sea, esta mujer, si tenía conocimientos, tenía los conocimientos, por un lado, chamánicos de los indios, Ajá. y por otro lado, de su religión, que era el vudú. Porque no nos olvidemos que el vudú es una religión. Nosotros solo conocemos aquí la parte de la práctica de magia negra, pero es como si se conociese el catolicismo solo por los exorcismos. Ahí está. El catolicismo es mucho más que los exorcismos. De la misma manera que el vudú es mucho más que zombies y muñecos con agujas, que los romanos ya lo hacían también, y los griegos. Correcto. ¿Vale? Claro, a todas estas, Silvia, claro, esta mujer es acusada por estas niñas de ser embrujadas. Exacto. Todo esto, lógicamente, sigue su proceso, se denuncia a esta persona y el juez local se lo cree. No, a ver, no es exactamente así. ¿Cómo funciona? Explícamelo, Silvia. Esta mujer, cuando empiezan a decir que el padre el pastor Parrish avisa al médico. Uh-huh. El médico encuentra que no encuentra solución. Ve que tienen señales en el cuerpo, que las niñas tienen unos ataques de histeria, que no dormían, que no comían, que de vez en cuando tenían estos brotes de espasmódicos, etcétera. Y entonces el médico es el que decide que está embrujada. Las niñas están embrujadas. Uh-huh. Que esto era algo muy común en aquella época. Cuando no sabían el diagnóstico, pues decían que estaban embrujadas. De hecho, San Benito, como siempre, se ¿no? creía, uh-huh. Claro, se creían que la varicela era brujería. Era brujería, exacto, porque como no sabían de dónde venía. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues se arma un gran revuelo y la criada, bueno, la esclava esta, se supone que por orden de alguien, pero no se da el nombre en todos los juicios, no aparece el nombre de quién, le hace hacer un pastel de bruja, que se llama, uh-huh. que es una especie de pan hecho con harina y con orina de varias gente, uh-huh. ¿vale? Recordemos que en aquel momento, pues la gente por la noche tenía orinales porque no habían lavabos, claro. uh-huh. en el siglo XVII, y este pan, esta especie de bizcocho se lo da a comer a un perro, y el perro se supone que tenía que ir y dirigirse a la persona que le está haciendo la brujería a las niñas. ¿Qué pasa? Que cuando el pastor se entera de esto, él que es tan pues puritano, tan estricto, de que se ha hecho una práctica de brujería, aunque sea una práctica de brujería para detectar a una bruja, uh-huh. en su casa le pega tal paliza a la esclava que la esclava acaba diciendo que sí, claro, que ella es bruja y que vamos, y que la otra también... No le hizo falta la Inquisición, vamos. No le hizo falta a nadie. Sí, directamente el amo ejerce la fuerza y al final ella acaba confesando, pero acaba confesando para salvar su vida, que al final, bueno, pues que no la salva, ¿no, Silvia? No, sí que la salva, sí, de todas las muertas que hubieron, ella fue la única que se salvó. Me refiero a que sí, que dijera lo que dijera, si en realidad era acusada en algún momento de brujería, si querían llevársela por delante, se la llevaban por delante, en este caso, en aquella época. Ella, claro, por supuesto, ella en un principio empieza negándolo todo. Uh-huh. Ella dice que no tiene ningún trato con ninguna actividad maligna. Cuando le hacen, no el juicio, sino el interrogatorio, pero en el juzgado, lo que pasa que como ve que no la van a dejar en paz hasta que no hable, pues entonces empieza a decir, y fíjate que todo lo que dice está relacionado con la brujería europea, no con la brujería ni de vudú, uh-huh. ni con las leyendas amerindias, ni nada por el estilo. Dice que ve un hombre alto, delgado, con un sombrero, dice que a veces se le aparece en forma de cerdo o en forma de perro, uh-huh. Dice que ve ratas de color rojo, dice que, bueno, y ya cuando salta es cuando ya la pinchan, y acaba diciendo de que ve un pájaro amarillo que chupa el dedo de otras mujeres que son las otras presuntas brujas. Madre mía. No, es increíble, es increíble. El perro, sí. el pájaro. Uh-huh. Sí, no, pero démonos cuenta de que casi siempre hay una vinculación directa con la naturaleza, ¿no? En este caso con
con el maligno como tal. Lógicamente, si a ti te están dando una banda de palos y lo que quieren es escuchar de ti, lo que quieren escuchar, al final acabas confesando al final que tienes cuernos si es necesario. Fran González, tú me habías comentado que te ibas a ir más hacia el lado